Quiero darle la bienvenida a Walter Molina Galdi, él es politólogo venezolano. Walter, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Hola, Daria, ¿cómo estás? Siempre un gusto estar con ustedes. ¿Quién puede dudar que las cosas vayan mejor en Venezuela que antes del 3 de enero? Creo que ese no es el problema. Mira, para los únicos que las cosas no van mejor en Venezuela antes que el 3 de enero son para los que ven en peligro su hegemonía, ¿no? Que es el chavismo y quienes colaboran con el chavismo. Esa es la verdad. Sustancialmente, como lo dijo Marco Rubio, hay una mejora política, hay una mejora económica en la macroeconomía. Esto quiero dejarlo claro. Por supuesto que en términos económicos siempre vemos primero lo macro y hasta que baje a lo micro pasa más tiempo, pero eventualmente eso ocurrirá. Y también en términos, digamos, sociales y estructurales. Ahora, ha pasado menos de 2 meses hasta este momento y han pasado muchas cosas y ya hay una primera fase que pareciera que está bien consolidada y después estamos yendo hacia esta segunda fase que por supuesto debe obligar a que ocurran diferentes cosas en Venezuela. Lo primero, por supuesto, si estamos hablando de reconciliación, es que el 100% de los presos políticos salgan de las cárceles. Han salido cerca de 500, según los números al menos que manejan las ONG, pero estamos hablando de entre 600 y 700 que todavía quedan en los centros de tortura de Venezuela. Y todavía que vuelvan, además, muchos de los dirigentes políticos y dirigentes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas que están afuera y que hasta ahora no han podido volver. Por supuesto que la más importante en términos de peso político, la propia María Corina Machado, a hacer lo que dijo Marco Rubio, lo que ha dicho más de una vez, a hacer vida política. ¿Para qué? Para prepararse para esa última fase que debe tener como conclusión un proceso electoral en Venezuela, porque eso tiene que terminar en un gobierno representativo que pueda darle continuidad a todo lo que ha ocurrido a partir del 3 de enero. Fíjate que a veces tengo la sensación, Walter, que cuando el secretario Rubio habla nos da casi siempre una dosis de realidad. Nos recuerda las fases que plantearon desde el día 1, por cierto, que las mencionamos: estabilización, recuperación y transición. ¿Por qué queremos, bueno, algunos, quieren llegar al final sin haber terminado las etapas anteriores? Es decir, todos quisiéramos que por arte de magia o haciendo un tris estuviésemos en el lugar que queremos, pero hay pasos que dar. Mira, y Dania, a ver, yo entiendo que los venezolanos todos, tú y yo y todos los venezolanos quisiéramos en efecto que esto ya hubiese ocurrido. O sea, tenemos 27 años en esto, tenemos mucho recorrido, mucho sufrimiento, muchas caídas, ganamos una elección, pasó lo que pasó, vino el 3 de enero. Y a veces la vorágine de la situación no nos permite entender precisamente que no han pasado ni siquiera 2 meses. Esto es entendible desde el punto de vista social, psicológico del venezolano. Ahora, también hay un pequeño grupo que hace ruido, que es muy pequeño, pero que hace ruido, que son los mismos que decían hace 3, 4 meses que todo era humo, que el despliegue en el Mar Caribe no iba a concluir en nada, que Maduro se iba a quedar tranquilo, que se iba a amigar con Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora te dicen que nada de esto va a terminar en lo que ha dicho Rubio, en lo que ha dicho Chris Wright, en lo que ha dicho Laura Dogo, en lo que ha dicho Donovan, en lo que ha dicho Trump, que es en un gobierno electo por la gente, en la transición venezolana, en la democracia, en la libertad. Ahora viven en una negación de que esto es así. Por supuesto que para llegar hasta ese punto tenemos que pasar diferentes procesos. Yo creo que estamos en ese proceso. Yo creo que efectivamente hay que presionar para que sea mejor, porque repito, no han salido los presos políticos, no han cerrado los centros de tortura, no han podido volver todos los venezolanos que deberían volver, no han cambiado todas las estructuras, pero esto va a ir ocurriendo poco a poco para, repito, terminar en la conclusión que se quiere, que es un proceso electoral. Lo que sucede también, Idania, volviendo a este pequeño grupo, es que no quieren unas elecciones. En ese momento en No, no, Venezuela, en no unas elecciones solo, libres, reales, transparentes, no, vamos a saber cuál es la verdad. no solo no quieren unas elecciones, Walter, sino que hacen todo a cuentagotas. Todo lo hacen con lentitud, como para querer recordar que aún tienen el poder y la decisión, cuando no la tienen por completo en realidad, pero por lo menos es lo que quieren proyectar.
Y quieren hacer daño siempre. O sea, recordemos, yo he escrito sobre esto en varias oportunidades, el chavismo odia al venezolano. O sea, no olvidemos la génesis de lo que es esta barbarie. Odian al venezolano. Tienen 27 años haciendo daño, torturando, secuestrando, obligándonos al exilio, matándonos de hambre. Tienen 27 años haciendo eso, no solo porque sea su naturaleza, no solo porque sea el librito de manual de la izquierda criminal, extremista, autoritaria, sino porque odian a los venezolanos. También ocurre que dentro del chavismo, el chavismo no es homogéneo hoy. Y esto hay que tenerlo claro, son muy pocos y esos pocos no son homogéneos. Hasta ahora van más o menos de la mano porque tienen que mantenerse un día a la vez, pero no son homogéneos. Entonces, quienes están administrando el poder hoy, y lo dices muy bien, porque no es que tienen el poder completo, Delcy y Jorge administran un poder que ahora mismo les están permitiendo administrarlo en Washington hasta que les toque entregarlo. Pero ellos administrando el poder tienen problemas internos, tienen problemas con Diosdado, tienen problemas con Padrino, que quizás es el próximo que sale. Es decir, están enfrentando diferentes situaciones. Y por eso precisamente decía, hay que presionarlos, hay que obligarlos a que hagan lo que les exigen desde Washington y lo que exigimos los venezolanos. Y si eso significa quiebres internos de ellos, pues que se quiebren. Claro, claro. Esa no es, casi que ese no es problema nuestro. Ahora, Walter, hay quienes dudan, ¿no? Y ven tropiezo en cada detalle que pueda presentarse, como si Estados Unidos fuese a traicionar la democracia que persigue, igual que nosotros. Y hay quienes comienzan a tejer teorías, caso Enrique Márquez, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas teorías se multiplicaron a partir del momento en que vimos esa imagen de Enrique Márquez con la sobrina? ¿Cuántas hipótesis comenzaron a tejerse en torno a la presencia de Márquez allí? Mira, por supuesto que los que trabajamos de alguna manera de analizar la política, bueno, vemos esto y tratamos de entender, pero yo creo que en gran medida muchas de esas cosas que leímos en redes sociales no eran hipótesis o tesis, sino deseos, ¿no? Este mismo grupo que hasta hace 6 meses te decía que había que votar como sea, ahora te dice que no hay que votar porque, bueno, el plan de Trump. Y desde ayer, desde hace 2 días, están diciendo que ahora sí hay que votar, que hay un candidato que es Enrique Márquez. Es decir, no es una hipótesis, es un deseo que ellos marcan porque su principal lógica es, una, la de mantener el statu quo, y dos, desplazar a María Corina Machado. Esa es la verdad. Odian más a María Corina Machado, este pequeño grupo, que a Nicolás Maduro, que a Delcy Rodríguez, que a Diosdado Cabello y que a cualquier torturador. Esa es la verdad de todo esto. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Yo creo que hoy la nota de David Alandete, el periodista español de Washington, fue muy clara. Mira, llevaron a Enrique Márquez por una cuestión que Trump siempre presenta una victoria en el discurso que da ante el Congreso y lo presentó como una victoria, como un expreso político que salió a raíz de lo que ocurrió el 3 de enero y además toda la connotación, por supuesto, que significa Enrique Márquez, un hombre de izquierda, un tipo que fue candidato presidencial, independientemente de los votos que sacó, ex rector, es decir, alguien que tiene cierto peso político. Puede tener él precisamente por esa descripción de institucionalidad, por lo que puede representar un papel en todo el proceso de transición. Puede ser que sí, eso lo veremos más adelante, pero yo creo que al final, repito, tanto lo que ha dicho Rubio como lo que han dicho diferentes miembros de los Estados Unidos es lo importante. Vamos a ir a un proceso electoral. Yo quiero que en el proceso electoral transparente se cuenten todos los que se quieran contar, que todos participen. Yo no tengo ningún problema, porque yo creo que ahí es donde vamos, y esto es lo que no quieren que ocurra. Al final, Idania, independientemente de lo que opinen en Washington, de lo que opinen en cualquier lugar, de lo que opine el propio chavismo, todo el mundo sabe que para que Venezuela pueda estabilizarse, para que Venezuela todos los avances pocos que han tenido hasta ahora y los muchos que vamos a tener hasta o después, para que sea estructural, para que se mantenga en el tiempo, para que sea confiable, para que podamos ver realmente un país donde la gente vuelva y no se vaya, donde ya no exporte criminalidad o donde ya no arrope a criminales, sino donde sea un país que tenga lógica energética, que se pueda invertir, necesitas un gobierno representativo, necesitas democracia, necesitas libertad. Y al final yo creo que cuando vengan las elecciones, yo creo saber cuál va a ser el resultado. Pero bueno, repito, que se cuenten todos los que se quieran contar. Estoy de acuerdo contigo, Walter.
Creo que el artículo de Alandete lo leía yo a primera hora de la mañana, de David Alandete en el ABC, nos dio varias pistas de todo lo que ocurría en torno al discurso, etcétera, etcétera, la invitación de María Corina, en fin. Ahora, tú lo has dicho con todas sus letras, ¿no? Este grupo de normalizadores pareciera que odiasen más a María Corina que a la propia Delcy, que al propio chavismo, que a toda esta historia que hemos tenido, y pelean desesperadamente por crear siempre una narrativa que vaya contra ella, contra su imagen, exacerban el radicalismo, que no es más que la defensa de principios, como me decía Héctor Chamiz ayer, y no hay manera de que cambien de posición. No lo hay, Dania, lamentablemente, por supuesto. Yo creo que las críticas están bien, por supuesto, las diferencias están bien, ideológicas o las que quieran, eso está perfecto. El problema es que nadie está por encima de Venezuela, ni María Corina, nadie está por encima de Venezuela. Y hoy hay una realidad y es que la gran mayoría del país que quiere cambio, casi la totalidad del país que quiere cambio, ve, la gran mayoría de esa sociedad, a María Corina Machado como la líder de este proceso. Esto quedó claro en octubre de 2023 y fue ratificado en julio de 2024, porque además en Venezuela todo es nuevo. Es tan nuevo que por lo menos para nosotros los politólogos se decía que los votos no son transferibles, ¿no? Eso era algo que siempre se repitió cuando yo lo vi en la universidad. Decía, los votos no son transferibles, el liderazgo no se transfiere. Tan nuevo es en Venezuela y tan poderoso es el liderazgo de María Corina que en efecto ocurrió, esa transferencia ocurrió y por eso Edmundo González ganó como ganó. ¿A qué voy? Odian en efecto más a María Corina, habrá que ver por qué, pero además nunca han querido realmente salir del chavismo. Y siempre esa ceguera o esas líneas que tienen que leer o la propaganda que hacen, habría que definir, no sé si es tan homogéneo ese grupo, bueno, los hace raro. Tú recordarás hace unos años que te decían, el venezolano no le importa la política, lo que quiere es una jaula más grande, le importa es la economía. Decían eso, mientras María Corina recorría, porque no se podía montar en avión, recorría las calles del país entero. Después, cuando era cerca de las primarias, te decían, no, a la gente no le importa la primaria. Uno por ahí salió a decir antes de rendirse y retirarse, no, es que no hay ambiente de primaria. Y la gente se organizó e hicieron esta primaria, que fue el primer gran hito político en Venezuela, y María Corina ganó con 93% de los votos. Después lo mismo decían para el 28 de julio. Recordarás algunas personas que escribían, no, es que en la organización no está, y otros salían y decían, pero es que el chavismo con sus bases entonces pueden ganar la elección. 70-30 una elección que no fue democrática, donde no votaron 5 millones de venezolanos afuera, sino quedaban 90-10. Y después te decían también, no, se acabó el 28 de julio, María Corina no tiene liderazgo y Trump se va a hacer amigo de Maduro. Y ha pasado lo que ha pasado. Y ahora te dicen esto, que María Corina ya no importa, te hablan de Enrique Márquez o te dicen que Delcy se va a quedar porque lo mismo con Maduro porque se hizo amigo de Trump. Son gente que ideológicamente o por odios o por lo que sea, prefieren que se quede el chavismo, cualquiera que sea el chavismo, a que un líder político que hoy los venezolanos queremos que nos gobiernen el país. Al final, lo que no quieren es la democracia. Soy absolutamente convencida de ello. Walter, un gusto tenerte en el programa. Gracias por acompañarme.